Hola a todos, mi nombre es Joel Llera, soy profesor de matemáticas y a día de hoy me desempeño como docente en el Colegio Peñafort. En este vídeo vamos a continuar con la unidad de límite de una función. Es un vídeo dirigido a estudiantes de primero de bachillerato y bueno, vamos a centrarnos en el límite de funciones en lugar de sucesiones. Hasta ahora hemos visto límite de sucesiones y ahora vamos a ver el límite de funciones. Primero vamos a ver el límite en el infinito, que es el que más se asemeja al límite de las sucesiones. Si tenemos una función f en x, cuando x tiende a más infinito, esa función, el límite de esa función va a ser un número real L, cuando para valores muy grandes de x la función se aproxima al número L. Y se escribe de esta manera. Límite cuando x tiende a más infinito de f en x es igual a L. Lo que sucede es esto, que a medida que los valores de las x se van haciendo más grandes, pues la función se va aproximando al valor de L, se va acercando al valor de L. Por otra parte, el límite de una función, cuando x tiende a infinito, de esa función va a ser infinito, cuando los valores de la función cada vez van a crecer más. Y va a ser menos infinito cuando los valores de la función cada vez van a ser más pequeñitos. La idea es esta. Cuando la función se va acercando a x, los valores de la función van a, de alguna manera u otra, ir desapareciendo del sistema de coordenadas que hemos creado. Hacia arriba significa que va más a infinito y hacia abajo significa que va menos infinito. Notemos que esta parte de aquí es lo que sucede cuando x va a más infinito, ¿vale? Es lo que es hacia dónde va la función cuando nosotros tomamos valores de las x muy grandes. Y aquí es lo mismo. Aquí se está pegando a un valor L que está dado dentro del eje de coordenadas y aquí fíjense que como que tiende a desaparecer la función de los ejes coordenados que se han dado. Entonces si va hacia arriba es más infinito, si va hacia abajo es menos infinito y aquí la diferencia es que notemos que los valores de la función se están estabilizando alrededor de un valor L dado. Bien, por ejemplo, si tenemos esta función f en x igual a 2 sobre x y esta otra función f en x igual a 4x a la 3 más 2x sobre x a la 3 menos 7, vamos a ver cómo se representan, ¿no?, los valores cuando x tiende a más infinito. Lo que sucede es que de la a, al tomar valores muy grandes aquí en la x y dividir algo fijo, 2, entre cosas cada vez más grandes, pues ese cociente va a ser cada vez más pequeño. Con lo cual el límite de esta función pues va a irse aproximando a 0. ¿Vale? Cada vez estos valores van a ser más pequeños y se van a ir pegando a 0. Cuando x toma valores muy pequeños, o sea, cuando x tiende a menos infinito, pues lo que sucede es que este cociente cada vez va a ser más pequeño, pero en sentido negativo. O sea, se va a ir pegando a 0, pero por debajo del 0. Pero esencialmente, los dos van a ir acercándose cada vez más a 0, con lo cual el límite de esta expresión de f en x por ambos lados, tanto cuando x tiende a más infinito como cuando x tiende a menos infinito, va a ser 0 en ambos casos. Por otra parte, si analizamos esta otra función, 4x al cubo más 2x sobre x al cubo menos 7, lo que sucede es, cuando x tiende a más infinito, nosotros podemos sustituir la x por una n, estaríamos en el caso de una sucesión n, ¿vale? Y este límite va a dar 4. ¿Vale? Sí, es como si estuviéramos trabajando con sucesiones. Simplemente lo que hacemos es sustituir la x al cubo por n al cubo. Como tenemos dos polinomios del mismo grado, pues lo que queda es el cociente de los coeficientes principales, que es 4 sobre 1 y el resultado es 4. Y cuando tendremos a menos infinito, la idea es como si estuviéramos sustituyendo por menos n. Entonces tendríamos 4 por menos n a la 3 y 1 por menos n a la 3 como elementos principales, con lo cual va a ser menos 4 sobre menos 1 van a ser sus coeficientes principales y el resultado va a ser un 4 igual. La otra forma es decir que es 4 sobre 1 y analizar los signos aquí. Como estamos hablando de x al cubo y lo estamos evaluando en un signo negativo, pues lo que obtenemos es menos x al cubo y aquí lo que obtenemos es menos x o sea, con signo negativo, o sea, el menos puede salir fuera, con lo cual lo que queda es menos 4 sobre menos 1, que es igual a 4. La opción que a ustedes más cómodo les sea, ya sea sustituir por menos n o simplemente analizar los signos de la expresión que nos queda como el coeficiente principal.
Y vamos a ver los límites laterales de una función. Para analizar el límite, normalmente cuando nosotros estamos trabajando con los límites al infinito, como en esta gráfica de aquí, nosotros nos estamos acercando por valores que son menores que ese valor de más infinito. Y aquí menores que ese valor, ¿vale? Al igual que acá. Cuando vamos a menos infinito es lo mismo, pero por el otro lado. Pero siempre nos acercamos por un solo sentido. Pero ahora, cuando queremos calcular los límites de una función en un punto, pues nos vamos a tener que acercar por dos lugares, uno por la izquierda y otro por la derecha. Y eso nos va a llevar al concepto de límites laterales. Vamos a decir que una función f en x, el límite de una función f en x cuando x tiende a un punto c por la izquierda, o sea, un límite por la izquierda, va a ser un número L cuando los valores de x muy próximos a c y menores que c, esto es lo que va a hacer que sea por la izquierda, ¿vale? De que van a ser menores que el número c, pues la función se aproxima a este valor L. O sea que si nosotros nos estamos acercando por la izquierda, la función se va a acercar a ese valor L. Esto se va a denotar de esta manera, límite, cuando x tiende a c y se va a poner un menos acá arriba, lo que significa es que los valores que estamos tomando son menores que c, no es menos c, sino que son menores que c. Si c es 2, pues nos estamos acercando por valores que valen 1,8, 1,9, 1,99, 1,999 y así sucesivamente. Entonces, estos valores, cuando lo evaluamos en la función, vamos obteniendo valores cada vez más cercanos al valor de L. Por otra parte, el límite de una función f en x cuando x tiende a un punto c por la derecha va a ser un número real L. Cuando para valores de x muy próximos a c, pero mayores que c, o sea, valores que están por encima de la c, pues la función se aproxima a L. O sea, cuando tomamos, por ejemplo, si el valor es 2, cuando nos estamos acercando por 2,1, 2,01, 2,001, son valores que se aproximan a 2, pero mayor que 2. Entonces, cuando sucede eso, pues vamos obteniendo valores cada vez más parecidos a L. Desde el punto de vista gráfico, lo que sucede es esto, ¿vale? Cuando la función se va acercando a c, aquí está la c, pues las imágenes de la función, o sea, los valores que están aquí, se van acercando cada vez más a la L. Y aquí, cuando los valores se están acercando a c por la derecha, por valores mayores que c, pues las imágenes de la función se van acercando cada vez más a L. Vamos a ver qué ocurre en los límites laterales. La idea es límite cuando x tiende a c por la izquierda de f en x y ver que eso es más infinito. ¿Qué sucede aquí? Pues que cuando nos estamos acercando cada vez más a c, los valores de la función van a ir desapareciendo de los ejes coordenados, con lo cual esto se va a más infinito. Y el límite por la derecha es más infinito si ocurre lo mismo. O sea, aquí en este caso, por la derecha es del lado mayor que c, cuando al acercarnos al valor de c, la función pues cada vez va a tomar valores en y cada vez más grandes, con lo cual va a ir desapareciendo. Entonces, cuando para valores muy próximos a c o mayores que c o menores que c respectivamente, los valores de la función crecen cada vez más. Esa es la idea de cuando va más infinito. Y va a ir a menos infinito cuando ocurre lo contrario, cuando los valores de la función van a decrecer cada vez más y van a tender a desaparecer, por así decirlo, de los ejes coordenados, ¿vale? A medida que nos acercamos a c, fíjense, las x van tomando valores más próximos a c, pues las y van a ir siendo cada vez más pequeñas y hasta que van a desaparecer de los ejes. Y aquí lo mismo, a medida que nos vamos acercando más a c, pues los valores de las y van a ser cada vez más pequeños hasta que van a desaparecer completamente. Entonces, esto se denota así, límite cuando x tiende a c por la izquierda va a ser menos infinito, o límite cuando x tiende a c por la derecha, pues va a ser menos infinito, o sea, van a ir hacia abajo, tanto por la izquierda como por la derecha. Y aquí puede suceder también que en un caso, por ejemplo, cuando x tiende a c por la izquierda se vaya más infinito y cuando tiende a c por la derecha se vaya menos infinito, o sea, que haga así, algo así. Todos esos casos serían posibles. Bien, vamos a analizar esta función. Veamos los límites laterales de 3 sobre x más 1 cuando x tiende a menos 1. La idea es, si representamos los valores de f en x,
muy cerca a -1 por la derecha y por la izquierda, la idea es qué es lo que va a suceder con ellos. O sea, a medida que nos vamos acercando al -1, qué es lo que le va ocurriendo a los valores de la imagen de esta función. Si aquí vamos sustituyendo cada vez por valores cerca de -1, pero mayores que -1, por ejemplo, menos 0,9, menos 0,99, esta expresión de aquí cada vez se va haciendo más grande, pero con valores positivos, con lo cual cuando tenemos límite de f en x cuando x tiende a -1 por la derecha, notemos que esta expresión de aquí, claro, como estamos acercándonos por la derecha, los valores en valor absoluto son menores que 1, con lo cual esto de aquí va a ser mayor que 0, pero esto va a tender a infinito, con lo cual el resultado va a ser más infinito. Y cuando tomamos valores menores que -1, o sea, cuando nos acercamos a -1 por la izquierda, lo que sucede es que vamos a estar tomando valores de la forma -1,1, -1,2, -1,3, y esta expresión de aquí, que aparece aquí, va a ser menor que 0, con lo cual este cociente va a ser negativo y el límite va a ser menos infinito. Por otra parte, aquí nos piden que hallemos los límites laterales de g en x. Tenemos esta expresión, x cuadrado menos 1 y menos x más 4. ¿Y qué es lo que ocurre cuando x es menor o igual que 1 y qué es lo que ocurre cuando x es mayor que 1? O sea, la expresión tenemos que vale esto, x cuadrado menos 1, cuando x es menor o igual que 1. Aquí aparece la gráfica, es esta gráfica de aquí. Vale x cuadrado menos 1 para los valores menores o iguales que 1. Y tenemos esta otra gráfica de aquí, menos x más 4, que es cuando x es mayor que 1, ¿vale? Esta expresión. Entonces, si tomamos el límite por la izquierda, cuando x tiende a menos 1, por la izquierda, lo que va a suceder es que este límite, pues, nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque ahí simplemente es evaluar. Cuando nosotros estamos hallando el límite de la función en un punto, lo primero que intentamos es evaluar la función. Y si podemos evaluar la función, el límite va a ser si esa evaluación nos da un valor finito, el límite va a ser ese valor, ¿vale? Al menos cuando las funciones están divididas a trozos y nos piden hallar el límite en un valor que es donde las expresiones se cortan, ahí sí tenemos que separar en límites laterales. ¿Por qué? Porque tienes una expresión para un lado y otra para el otro. Entonces puede que por la derecha se estén acercando de una manera, como en esta expresión de aquí, y por la izquierda se estén acercando de otra manera. Entonces aquí el límite por la izquierda va a valer lo que vale la evaluación en el punto, que va a ser x cuadrado menos 1 evaluado en 1 va a quedar menos 1 menos 1 que va a valer 0. Y aquí cuando x tiende a 1 por la derecha, pues ahora es la otra expresión, porque aquí es donde x es mayor que 1, no es por la derecha, son en esos valores. Entonces tenemos que hallar límite cuando x tiende a 1 por la derecha de menos x más 4. Y eso cuando sustituimos queda menos 1 más 4 que vale 3. Entonces este límite va a valer 3. Vamos a ver el límite en un punto. El límite de una función f en x cuando x tiende a un punto C, pues va a valer un número real L. ¿Cuándo sucede eso? Ambos límites valgan L, pues entonces se va a decir que el límite de la función existe. La idea es, cuando nosotros tenemos límites laterales que no coinciden, o sea que tenemos una cosa por acá y otra por acá, ellos no coinciden, pues entonces el límite no va a existir. ¿Cuándo el límite va a existir? Cuando tengas algo así que por la derecha se acerca a un valor y por la izquierda se acerca a ese mismo valor, y las funciones casi se tocan. Lo que valga la función en el punto no importa, la función puede estar definida acá arriba o no valer nada en ese punto. Pero lo importante es lo que ocurre alrededor de ese punto, o sea que cuando nos estemos acercando a ese valor, ambos coincidan, ambos límites laterales coincidan. Cuando eso sucede, escribiremos esto, que el límite cuando x tiende a c de f en x va a valer L, o sea, sin el signo de menos o más, de si es por la izquierda o por la derecha. O sea, para que el límite de una función exista en un punto, lo único que necesitamos es que los límites laterales sean iguales. Da igual lo que suceda con la función en dicho punto. Lo importante es en una vecindad del punto, alrededor de dicho punto. Por otra parte, si el límite de la función cuando x tiende a c por la izquierda es diferente al límite de la función cuando x tiende a c por la derecha, pues vamos a decir que el límite ese no va a existir. Y la función, o sea, el límite de esa función en el punto C pues no va a existir. ¿Por qué? Porque vas a tener un valor por un lado y otro valor por el otro, con lo cual ellas se van a acercar a dos valores diferentes y eso en el límite no es posible. Lo que está sucediendo es algo así.
tienes que tiende a una cosa por acá, a otra cosa por acá. Como hay una brecha entre ellos, pues el límite ahí no va a existir. ¿Vale? Aquí esta sería la representación. Cuando el límite existe, ellos coinciden en un punto, y cuando no existe, hay como una brecha entre ellos. Este sería este caso de acá, ¿vale? Que los límites laterales son diferentes, y este sería este caso de acá, que los límites laterales son iguales. La función en el punto, fíjense que no tiene que estar aquí directamente, podría estar aquí lo que vale la función en dicho punto. Eso no importa, el problema es que los límites laterales coincidan. Veamos este ejemplo. Nos piden determinar el límite de esta función, x cuadrado menos 1, en x igual a 1. Si representamos la función, vemos que los valores próximos a 1 por la derecha y por la izquierda, en ambos casos valen 0. ¿Vale? No importa si nos movamos por aquí o por aquí, en esos lugares va a valer 0. Esencialmente, como nos están pidiendo que evaluemos el límite en un punto, pues lo que tenemos que hacer es sustituir ese punto en la expresión de la función. Porque ahí la función no se pica, o sea, no está dividida a trozos, sino que es una función normal. Evaluamos ahí el valor 1 y que obtenemos que 1 menos 1 es 0, con lo cual 0 va a ser el límite de esa función. Y es lo que vale también en ese punto, o sea, eso se va a acercar a lo que vale en ese punto. Veamos otro ejemplo. Determina el límite de esta función x más 2 sobre x menos 2 en x igual a menos 1 y en x igual a 2. ¿Qué sucede si tomamos valores para x igual a menos 1? Lo primero que hacemos es sustituir. Si tomamos valores para x igual a menos 1, sustituimos la x por menos 1 y nos queda menos 1 más 2 es 1 y menos 1 menos 2 es menos 3, con lo cual el límite es menos 1 sobre 3, o sea, menos 1/3. Por otra parte, si intentamos evaluar en 2, ¿qué sucede? Que cuando sustituimos en 2 nos queda 4 sobre 0, eso da infinito, ¿vale? Entonces, como da infinito, tenemos que analizar el infinito ese, ¿dónde está? Si es en más infinito o en menos infinito. La idea, ¿cuál es? Pues vamos tomando valores que se van aproximando al 2. Si tomamos valores que sean menores que 2, como por ejemplo el 0,9, cuando nos acercamos por la izquierda, ¿qué sucede? Que el 1,9, el 1,99, el 1,999, que esto de aquí va a ser positivo, pero esta expresión de acá abajo va a ser negativa, ¿vale? Estás tomando un valor, el 2, que es mayor que el 1,9, esto va a ser negativo, y más entre menos da menos. Sin embargo, por el otro lado, si tomamos valores estrictamente mayores que 2, ¿vale? Esta expresión de aquí va a ser positivo, evaluamos aquí, nos da un valor positivo, y esta expresión de acá, pues va a ser positiva también, porque aquí estamos acercándonos por valores que sean de la forma 2,1, 2,01, 2,001, ¿vale? Aquí abajo se puede ver. Cuando tomamos valores por la izquierda son menores que el 2, cuando tomamos valores por la derecha pues son mayores que el 2. ¿Vale? Entonces este límite va a ser más infinito. Y lo que va a suceder es que como ambos límites laterales pues son diferentes, pues no existe el límite de esa función en ese punto. O sea, uno va a más infinito, otro a menos infinito y el límite no va a existir. Bien, veamos qué sucede aquí. El límite de la función f en x es x menos 1 si x es menor o igual que menos 1. Y tenemos menos 2x cuadrado más 4 si x es mayor que menos 1. Veamos qué ocurre en x igual a menos 1. Pues si tomamos un punto, como x igual a menos 1, fíjense que aquí ¿qué ocurre? Que la función está dividida a trozos, ¿vale? Con lo cual tenemos que analizar qué es lo que ocurre en ese punto por la derecha y por la izquierda. No, si, por ejemplo, aquí en 0, como el 0 está completamente metido en esta de acá abajo, ¿vale? Sería simplemente evaluar y ya está. Sería evaluar aquí, cambiar esta expresión por 0, que es lo que el 0 es mayor que menos 1, con lo cual estamos en esta expresión, y el límite de f en x cuando x tiende a 0 es el límite de f en x cuando x tiende a 0 de la expresión que aparece abajo. Y ahí, como es en esa expresión, nosotros sustituimos y ya está. Lo que nos dé esa sustitución es lo que va a valer el límite 4. Pero en este caso, como el 1, aunque la evaluación en 1 sería aquí, eso es lo que vale la función en ese punto, pero como alrededor del punto hay un salto de expresión, tú tienes que, y el límite lo que analiza es qué es lo que ocurre alrededor del punto, tú tienes que analizar lo que ocurre arriba y lo que ocurre abajo. Entonces tomamos límite por la izquierda, en este valor de menos 1. Si estamos por la izquierda, estamos por valores menores o iguales que menos 1, con lo cual la expresión es la de arriba. ¿Vale? Entonces es límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda,
de esta expresión x menos 1. Y aquí sí podemos evaluar directamente, porque si sustituimos el menos 1 obtenemos menos 2. Y ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con la derecha. Límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, ahora es la expresión de abajo, se está aquí, y va a ser límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de menos 2x al cuadrado más 4. Y aquí sí podemos evaluar sin problema. Y entonces esta expresión nos va a dar 2. Pero ¿qué sucede? Como el límite por la izquierda es diferente del límite por la derecha, o sea, estos dos valores son distintos, pues lo que ocurre es que el límite de la función en el punto este, en menos 1, no existe. 1, o sea, por un lado va a tender a menos 2, va a ser una recta, y después va a empezar a partir de 2 y va a ser algo así, una parábola que abre hacia abajo. Hay un salto ahí, con lo cual la función ahí no está definida. Pero eso es en menos 1, en 0 no hay problema, porque en 0 estaría por aquí, ¿vale? Y esta función va a estar en la parte de la parábola, no va a haber un cambio de expresión, y ahí esa función es continua, con lo cual el límite va a existir. Esta es la expresión que les comentaba, ¿vale? Lo que sucedía, cuando tendíamos a menos 1, ¿vale? Tenemos acá un valor diferente de lo que ocurre acá, que es cuando tiende a menos 1 por la derecha. Entonces aquí el límite no va a existir porque se produce un salto. Sin embargo, en 0, la rama parabólica, pues al ser una parábola es continua, entonces el límite siempre que estén dentro de la rama va a existir. Los problemas en límite generalmente con las funciones con las que nosotros vamos a trabajar va a ser en puntos donde el dominio de la función, o sea, en puntos que no pertenezcan al dominio de la función, o cuando estemos trabajando, o en puntos que se estén acercando a los puntos en los que la función no está definida, cuando nos acerquemos, ¿sí? Cuando el límite sea en un punto en el que la función no está definida. Entonces nos estamos acercando por valores donde sí la función está definida, pero muy cercanos a ese punto donde ya no está definida. Y en valores donde la expresión cambia, o sea, cuando hay funciones definidas a trozos y la expresión está cambiando de un lugar a otro. Bien, un tipo de expresiones importantes son las indeterminaciones 0 sobre 0, que surgen normalmente, todas las indeterminaciones que hemos visto de momento, para las sucesiones también existen para las funciones y se trabajan de la misma manera. Pero hay un tipo de indeterminación que normalmente no aparece en las sucesiones y que sí aparece en las funciones, y es la indeterminación 0 sobre 0. Cuando estamos particularmente trabajando con polinomios, o sea, con fracciones racionales, un polinomio en el numerador y otro en el denominador, lo que sucede es que si hay una expresión del tipo 0 sobre 0, es que cuando x tiende a c, por ejemplo, significa que, o cuando evaluamos en c, significa que el factor x menos c va a ser un factor de esos polinomios. O sea que cuando tú descompones el polinomio o lo factorizas, obtienes x menos c como uno de los factores. Por ejemplo, si tenemos x cuadrado menos 1 y x al cubo menos 3, cuando x tiende a 1, significa que x menos 1 va a tener que ser un factor de ambos. Entonces, para resolver esto, lo que podemos hacer es aplicar Ruffini. Ya sabemos en qué valor tenemos que evaluar, que es en el 1, ¿vale? Sería 1, 0, 1, menos 1, perdón, acá. Y evaluamos. Aquí ponemos el 1, 1 por 1 es 1, bajamos, sumamos, 1 por 1 es 1, y como aquí hay menos 1, pues esto va a dar 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué expresión vamos a tener? X menos 1 por x más 1. Y lo mismo abajo. Abajo tendríamos esta expresión, 1, 0, 0 y menos 1. Y el 1 acá, bajamos el 1, 1 por 1 es 1, sumamos, 0 más 1 es 1, 1 por 1 es 1, sumamos, 0 más 1 es 1, y 1 por 1 es 1, y cuando sumemos, menos 1 más 1 es 0. Entonces, los factores van a ser x menos 1, que multiplica a x cuadrado más x más 1. ¿Vale? Que es lo que aparece acá. Esta expresión de aquí, tenemos 0 sobre 0, se pueden descomponer, y tenemos x menos 1 por x más 1, y abajo tenemos x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Claro, estas x menos 1 se pueden simplificar, y la expresión se nos queda esta de acá, ¿vale? X más 1 sobre x cuadrado más x más 1. Y esta ya sí la podemos evaluar en 1, ¿vale? Porque esta en 1 arriba va a dar 2 y abajo va a dar 3, con lo cual el límite va a ser 2 sobre 3. Lo que sucede en este tipo de expresiones es esto, que la función va a tener un valor en el que no va a estar definida, ¿vale? Va a tener ese punto
en 1 donde la función va a haber un hueco en ese punto. Los valores de la función van a pegarse cada vez más a este valor de 1, o sea, en 1 ellos van a pegarse más a 2/3 cuando uno lo va evaluando, pero en 1 ella no va a estar definida, no va a tener ningún valor. Pero eso no significa que los límites no existan. Fíjense que como tanto por la derecha como por la izquierda nos estamos acercando al mismo valor, la función en ese punto, pues el límite sí va a existir. Aquí no hace falta hallar límites laterales porque directamente cuando hallamos el límite en 1, con el valor 1 sin tener que hallarlo por la derecha y por la izquierda, pues obtenemos un número. Cuando eso sucede significa que el límite va a ser ese número, que no hay que dividir por la izquierda y por la derecha. Cuando hay que estar dividiendo por la izquierda y por la derecha, cuando obtenemos infinito, por ejemplo, que no sabemos si va a ser más o menos infinito. O cuando tenemos expresiones que tienen un tipo de expresión por un lado y otro tipo de expresión por el otro. O sea, si nos acercamos a x por la izquierda, tienen un tipo de valores, y si nos acercamos por la derecha, tienen otro tipo de valores. O sea, en funciones definidas a trozos. Si no sucede eso, pues normalmente evaluando directamente, sustituyendo, el número que nos dé el límite, pues es el que va a valer sin tener que estar dividiendo en casos por la derecha y por la izquierda. Muchas gracias, espero que haya sido de su interés y nos vemos en la próxima.